Y el Señor nos llama, ¿no?, de alguna manera a que nosotros podamos romper esos techos que nos impiden tener esa vida bendecida a la que Él nos llama por medio de Cristo Jesús, ¿sí? El apóstol Pedro dice que por medio de Cristo Él nos ha dado todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir una vida digna, ¿sí? ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos acerca de aquellas creencias que limitan nuestro crecimiento espiritual? ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de cómo el miedo, cómo la mediocridad y las comparaciones hacían de techo en nuestra vida y no nos permitían seguir creciendo en esa vida que Dios nos manda, ¿no? Y eso era todo que tenía que ver con nuestras creencias y nuestras maneras de pensar. Pero Dios, como abarca y como es soberano sobre toda área de nuestra vida, también nos desafía a romper los techos en las relaciones que tenemos con los demás. Por eso hoy vamos a compartir este mensaje que se llama Rompiendo Techo, el poder de los vínculos, ¿sí? El Señor nos llama a poder romper esos techos que nos impiden relacionarnos de manera sana y de manera bendecida con los demás, ¿sí? La realidad es que hay muchas conexiones en nuestra vida que de alguna manera determinan nuestra dirección. Y vos me dirás, sí, Dios es mi dirección, por supuesto, pero muchas veces el entorno de nuestra vida también de alguna manera condiciona nuestra dirección y qué decisiones tenemos que tomar, ¿sí? Y esto no es errado. Mirá lo que dice Proverbios, capítulo 13, verso 20, dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. ¿Cuántos dicen amén? De alguna manera, todas nuestras relaciones y todo lo que compartimos en nuestro entorno, de alguna manera impacta en la vida espiritual, en la vida emocional, en la vida física, ¿sí? Por eso hoy quiero que me acompañes en esta tarde, a la luz de la palabra, que podamos identificar esos techos, que podamos de alguna manera identificar qué cosas nos están impidiendo vincularnos relacionalmente con otras personas, por qué hay situaciones en nuestra vida que nos impiden generar relaciones profundas dentro de la iglesia y fuera también, ¿no? Y qué cosas también Dios quiere que rompamos en esta tarde para poder ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes, acompáñame en esta oración, en esta tarde, que Dios pueda estar realmente ministrando, ¿no?, el espíritu, el corazón, nuestra vida, y que podamos abrir los oídos para lo que Él tiene para compartir en esta tarde. Padre, gracias te damos por esta tarde que hoy podemos compartir como familia en tu casa, Señor. Padre, permite que cada uno de nosotros pueda abrir sus oídos para recibir la palabra que en esta tarde, Señor, querés hablar a tu casa. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que estés tomando el control de todo lo que va a acontecer en esta tarde, que puedas guiarnos, Señor, en tu voluntad y en tu propósito a salir transformados, Señor. A que no nos vayamos, Señor, de la misma manera en que llegamos, sino que por el contrario, Señor, cada enseñanza y cada tiempo que podemos compartir en familia, Señor, nos haga poder alcanzar vez tras vez, Señor, ese propósito y esa voluntad que tienes para cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como decía al principio, ¿no? Todo tiene un génesis, todo tiene un comienzo, ¿no? Y la manera en que tenemos de poder adentrarnos a esto que el Señor nos quiere hablar es identificando, como decía al principio, estos techos relacionales que no nos permite poder alcanzar esa plenitud, ¿no? Sobre todo porque el Señor dentro de su casa y en la familia de la fe nos llama a vincularnos, ¿no?, a tener una fe comunitaria. No es que nos llamó a que cada uno de nosotros viva esa fe de manera solitaria, sino que por el contrario, por algo nos pone dentro de una familia de fe. Por algo nos inserta en su cuerpo de tal manera que cada uno de nosotros pueda funcionar orgánicamente con el otro, ¿sí? Pero muchas veces, y tiene que ver a causa de patrones en nuestra vida que venimos arrastrando muchas veces
de tiempo pasado nos impide relacionarnos de manera sana. ¿Sí? Hay cosas en nuestra vida que arrastramos del pasado que no nos impide relacionarnos, ¿no?, de manera sana. Y muchas veces nos vamos a los dos extremos, ¿no? Por un lado, por ese miedo a la soledad, por ese miedo a estar solos, terminamos juntándonos o siendo parte de determinado grupo de personas que no nos son de bendición. O por el otro lado, a causa de esas heridas, terminamos cerrando nuestro corazón y no queremos relacionarnos con nadie. Y muchas veces es lícito eso que estamos sintiendo, porque decimos, ya me fallaron tantas veces que esta vez cierro mi corazón. Ya me defraudaron tantas veces que prefiero caminar solo. Prefiero yo tener mi relación con el Señor a solas, saludar a uno que otro y nada más. Cuando el Señor no nos llama a esas cosas. Cuando nos llama a tener, ¿sí?, una vida relacional. Y la verdad es que cuando pensamos en estas acciones y en estas cosas que de alguna manera afectan nuestra capacidad de relacionarnos de manera correcta, es ahí donde descubrimos determinados patrones. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos detenemos a analizar estas cosas. Es como que vivimos en automático. Vivimos diariamente y no nos detenemos a entender por qué nos relacionamos de esta manera, por qué somos así, por qué me cuesta poder vincularme con los demás. En algún punto todos vivimos de esa manera. Todos hay algo en lo cual nos impide romper ese techo de relacionarnos con los demás. Y ahí es donde aparecen estos patrones. Por ejemplo, como decía al principio, miedo al rechazo. Pensamos que no somos dignos de tener buenas relaciones y nos conformamos con lo que hay. Decimos, bueno, ya está, me conformo con este grupo, total me conocen, saben mi nombre, conocen cosas de mí. Y sin embargo, ese grupo no nos bendice. Ese grupo nos lleva y nos arrastra a vincularnos de manera superficial. Y esto se los digo porque en algún momento nosotros pasamos por esas situaciones. ¿Te pasó de estar vinculado con algún grupo en el cual compartías de manera superficial? No llegabas a tener charlas profundas porque tampoco era el ambiente, era el momento. Se los digo porque a mí también me pasó en algún tiempo, de vincularme con personas de manera superficial. Llegás, compartís cosas así como que no son de verdadero valor y no nos añaden. Y no nos añaden. Por heridas del pasado también, como decía al principio, decepciones, traiciones que nos llevan a desconfiar de todo y a vivir aislados, ¿sí? O esa comodidad de no salir de esa zona de confort, de no salir de ese lugar en el que, nada, total, yo conozco a esta gente hace, no sé, 10 años, 15 años, siempre me junto con ellos y no puedo salirme de ahí porque ya me conocen. Y sin embargo nunca nos detenemos a analizar estas cosas. Y la verdad es que cuando analizamos estas situaciones, analizamos estos patrones, es ahí donde hay un peligro muchas veces cuando no aprendemos a discernir dónde nosotros anclamos el corazón, dónde anclamos nuestra vida, nuestro tiempo, dónde sembramos de nosotros. Y debemos de alguna manera aprender a discernir estas cosas. Porque cuando no lo discernimos, cuando no nos damos cuenta, es ahí donde somos arrastrados a lugares que son totalmente lejanos y ajenos de lo que Dios estableció para vos. Cuando no sabemos en dónde estamos sembrando nuestro corazón y nuestra vida, somos arrastrados a lugares que son contrarios a lo que Dios preparó para vos. Y la vida de Sansón habla un poco de eso, ¿no? Habla de alguien que fue llamado por Dios, que fue separado y ungido por Dios para cumplir un propósito. Y sin embargo, Sansón, por relacionarse con personas equivocadas, terminó de alguna manera arruinando ese propósito y su vida. Y lo leemos en Jueces, capítulo 16, versos 4 y 5, ¿no? Dice, pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo.
de modo que lo atemos y lo tengamos sometido cada uno de nosotros. Si lo tenemos sometido cada uno de nosotros, te dará 1000 siclos de plata. Dalila era alguien de un pueblo enemigo de Sansón, de un pueblo enemigo en el cual Dios había puesto su promesa. Y sin embargo, acá la palabra dice, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek. No está mal enamorarse, no está mal que quieras tener un vínculo con alguien. El tema es dónde vos anclás tu corazón, dónde vos estás sembrando tu tiempo y tu intimidad. Porque Sansón en algún punto entregó su corazón y su tiempo a una persona que no iba a bendecirlo. Y la historia dice que entre tantos idas y vueltas, Dalila le decía, dale, decime, ¿dónde está tu fuerza? Decía, no sé, en mis trenzas, en mi pelo, en lo que sea. Y ella iba y avisaba a los enemigos para que lo atacaran, hasta que en algún momento él cedió. En algún momento él fue y se entregó eso que Dios le había dado, ¿sí? Y terminó de alguna manera arruinando su vida. Como dice en el verso 20 también, en una de las situaciones en las cuales Sansón se enfrentó con los filisteos. Dice, luego ya gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Esa falta de discernimiento de Sansón en estas relaciones hizo que Dios lo abandonara, hizo que él se alejara de ese propósito. Y como decía al principio, él había sido ungido, había sido separado por el Señor para un propósito. Y sin embargo, él por relacionarse de manera incorrecta, permitió que ese propósito y ese llamado que Dios había hecho se estropeara. Por eso es necesario que nosotros podamos identificar cuáles son los techos que nos están impidiendo alcanzar esa plenitud que Dios tiene para vos. Si yo hoy te pregunto, ¿a vos te gusta estar como estás hoy o alcanzar una plenitud mucho mayor? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros anhela en su corazón decir, Señor, me gustaría tener una relación más profunda con vos, una intimidad mucho mayor y conocerte cada día más y conocer los secretos de tu corazón y que me puedas revelar. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dice, así como estoy bien, Señor, no me añadas más nada. Todos anhelamos y todos queremos una porción mucho mayor. Pero eso está atado a relaciones que muchas veces debemos identificar en nuestra vida. Pero acá quiero dejar en claro algo, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, son los de afuera los que me condicionan o son las relaciones que no me bendicen, cuando en realidad una relación se basa en un ida y vuelta, ¿no? Se basa en una siembra y en una cosecha. Se basa en un dar y en un recibir. Por eso es necesario que examinemos el fruto de nuestras relaciones. Es necesario que podamos prestar atención a estas cosas. Y cuando hablo de relaciones, no solamente me limito a relaciones de pareja, sino a amistades, familia, el entorno en donde nos encontramos. Por eso Jesús habló y dijo, ¿no? Por sus frutos lo conocerán. Y cuando nosotros podemos identificar esos frutos y cuando sabemos que esos frutos no son buenos, ahí entendemos que hay un techo que estamos identificando y que no nos permite avanzar. Por eso, cuando nosotros estemos a solas y en esa intimidad con el Señor, te invito a que hagas estas preguntas. Cada vez que estés en una situación de relación, hacete estas preguntas. ¿Esta relación me acerca o me está alejando de Dios? ¿Me inspira a crecer y avanzar o me mantiene estancado? ¿Son relaciones basadas en la verdad, el amor y el respeto? O sea, este tipo de preguntas nos lleva de alguna manera a poder analizarnos qué tipo de relaciones estamos teniendo. ¿Qué tipo de vínculo estamos haciendo que florezca en nuestra vida, ¿no? O si no, por el contrario también, nosotros mismos decirnos, ¿no?
A causa de mí, ¿la persona con la que me vinculo está creciendo o está estancada? A causa de mí, ¿a esta persona yo le inspiro a seguir creciendo o no lo estoy haciendo? Es un ida y vuelta. Es necesario que podamos entender en dónde estamos cimentando nuestra vida y nuestro corazón. ¿Sí? Y por eso nos podemos preguntar, ¿no? También, ¿desconfío, cierro mi corazón por experiencias pasadas? A causa del dolor que tengo, ¿permito que cuando alguien viene a saludarme o viene a abrir su corazón, yo le cierro la puerta? ¿Te pasó alguna vez que alguien te vino a saludar de la mejor manera? ¡Pum! Le cerraste la persiana en la cara. ¿Te pasó alguna vez? Amén. Fueron valientes en reconocerlo, ¿no? Porque a mí también me pasó. Primeramente, se los quiero confiar, lucho muy fuertemente con la vergüenza muchas veces. Y a veces parece que capaz alguien me viene a hablar y yo le respondo sí, no, hasta ahí nomás. Y digo, debo romper esos techos también. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero nos pasa que a veces porque nos fallaron, cuando alguien te viene a saludar, este me va a venir a engañar también, le cierro la persiana, le pongo doble llave y no le permito abrir mi corazón. Y cuando no hacemos esas cosas, no estamos permitiendo ser bendecidos, ser parte de este cuerpo, ¿sí? Identificar este tipo de relaciones nos permite abrirnos a lo que Dios tiene. Y mira, te quiero compartir una frase que dice, solo aquellos que le dejan la elección a Dios reciben lo mejor. Solo aquellos que le dejan la elección a Dios reciben lo mejor. Solo aquellos que le permiten el timón de sus elecciones reciben lo mejor. Las mejores relaciones, las mejores elecciones. No temas en entregarle a Dios esas elecciones. Pero a veces no lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros le entregamos a Dios el control de las elecciones, Dios lo hace, ¿eh? Dios lo cambia cuando nosotros decimos, Señor, te doy el control de mis relaciones. Te doy el control de lo que yo tengo que hacer. Y ahí el Señor te dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que me lo vas a dar? ¿Que me vas a confiar tus elecciones? Después no hay queja. Después no hay libro de queja, no hay nada que valga. Pero muchas veces no lo hacemos porque no le queremos entregar. Porque el Señor, cuando nosotros le damos esas elecciones, Él es radical, ¿eh? Lo que tiene que volar, lo vuela. Y lo que tiene que dejar, lo cimenta, lo alimenta, lo hace crecer de tal manera que te pueda bendecir. Amén. Y solo cuando le damos esas elecciones, es ahí donde estamos en condiciones de aprender a abrirnos a vínculos que nos puedan bendecir. Es ahí donde estamos abiertos en el corazón para que Él pueda vincularnos con personas que nos puedan bendecir. Pero muchas veces no creemos aún en esas relaciones que Dios quiere traer, ¿no? Para moldearnos, para guiarnos, para bendecirnos. Ahí es donde metemos siempre un pero, ¿no? Es como, todo bien hasta acá, Dios, pero tal cosa. Pero a mí déjame solo. Déjame que yo tenga una intimidad con vos a solas. Y a los demás los saludo nada más. Y ahí es donde cerramos nuevamente la persiana. Y no permitimos que Él pueda bendecirnos. Y ahí es donde pensamos, decimos, Dios es suficiente para mí. Dios es todo lo que necesito para cumplir mi propósito. Por supuesto, porque Dios es el primero y el único siempre, ¿no? Sin embargo, la Biblia es clara al mostrarnos que utiliza relaciones para bendecirnos. Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esta palabra nos enseña, ¿no?, que los vínculos correctos son herramientas de Dios que usa para moldear nuestro carácter. Y vaya si lo moldea, ¿no? Vaya si moldea nuestro carácter por medio de los vínculos. Nos fortalece en momentos difíciles, nos guían hacia su voluntad.
¿Cuántas veces te habrá gustado ser una masa de acero para moldear un hermano? ¿Cuántas veces quisiste moldearlo ahí? En amor, ¿no? En el amor de Cristo. Nada de mirar al costado, al que tenés al lado. Pero sí, verdaderamente el Señor cuando nos pone en relaciones correctas, en relaciones que nos bendicen, nos van a incomodar. Nos van a incomodar. Y al principio yo sé que a veces vas a decir, ¿y este qué me viene a decir? ¿Qué me viene a corregir? Porque no nos gusta que nos corrijan. No nos gustan que nos moldeen. Pero sin embargo son las personas que Dios pone para moldear el carácter. ¿Cuántas veces le pediste al Señor paciencia? Te puso un hermano que puso a prueba la paciencia. ¿Cuántas veces le pediste al Señor, no sé, por amor, misericordia, lo que sea, y te trajo ahí un hierro para afilar de tal manera que te salió bien pulido? ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate si no es importante la vida relacional, la vida en la cual debemos generar los vínculos correctos. Y la Biblia nos habla de David y Jonathan, ¿no? Dos amigos que se bendecían mutuamente, dos amigos que pusieron ese vínculo y esa amistad por sobre todas las cosas, entendiendo que había un propósito, entendiendo que había algo que los unía y que era mucho más alto de lo que ellos pensaban. Dice 1 Samuel, capítulo 18, dice, una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Jonathan entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonathan hizo un pacto con David porque lo quería como a sí mismo. Tenés que amar a alguien de esa manera, ¿no? Tenés que amar a alguien como a ti mismo. Es un amor muy, muy profundo. Es un amor que muchas veces llega a poner al otro por sobre la misma persona. Dice, Jonathan se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. O sea que le entregó todo lo que era él, su identidad. Lo bendijo. Jonathan protegió a David del peligro. Le advirtió de las cosas que muchas veces su padre quiso hacer. O sea, Jonathan entendió los vínculos con propósito. Porque puso su vínculo, puso su propósito, aún poniéndose en contra a su padre, ¿sí? Poniéndose en contra a una familia. Y sin embargo, él entendió el llamado que tenía David. Porque cuando entendemos a nivel real, ¿no? Se suponía que después de Saúl como rey, por consecuencia su hijo debía ser rey. Pero Jonathan entendió y dijo, no, el llamado es de David. Ese reinado es de David, le corresponde porque Dios se lo dio a él. Y él invirtió en esa mitad, lo ayudó, lo acompañó, lo libró de peligros. Y Jonathan también encontró gozo y encontró sentido al ser un instrumento de Dios en la vida de David. Y la vida de ellos nos muestra, ¿no?, cómo relaciones correctas en nuestra vida nos bendicen, nos ponen en el propósito nuevamente, nos ayudan y nos acompañan a que no nos olvidemos de eso que Dios estableció para nosotros de antemano. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por un vínculo así en tu vida? Estoy seguro que lo tenés. Estoy seguro que tenés. Esa persona que te acompaña, que te empuja, que a veces te incomoda, que querés matarla a veces porque te pone en situaciones difíciles, pero todo lo hace con el propósito de bendecirte. Pero es necesario, de verdad, es necesario que cuando estemos en medio de vínculos o que querramos anclar el corazón y sembrarlo, tengamos en cuenta cómo debería ser un vínculo relacional. Y acá encontré algunas cosas, o algunos parámetros que nos ayudan de alguna manera a centrar y a elegir de manera correcta. Este tipo de vínculo debe estar basado en Cristo, que son relaciones cimentadas en la fe
y en los principios de las palabras de Dios. Son amistades que te animan a orar, que te animan a buscar de Dios, que te animan a vivir en santidad, que te animan y te exhortan cuando no venimos a la iglesia, cuando no te conectaste al grupo y cuando no hiciste tal cosa. Son aquellas personas que en amor no quieren dejarte de la misma manera, que te animan, te desafían, te quieren sacar de esa comodidad. Por más que nosotros veamos que muchas veces son bastante hinchas con eso, debemos darle gracias al Señor. Debemos decir, Señor, gracias porque pones estas personas que no me quieren dejar de la misma manera, que no me dejan ahí. Yo me preocuparía si hay alguien que de repente no viniste a la iglesia por un tiempo largo y no se preocupó, y no te preguntó, y no te estuvo insistiendo de que vengas a su casa. Porque las amistades que bendices son aquellas que te desafían a crecer, que te animan a superar hábitos destructivos y te ayudan a perseguir tus metas espirituales y personales. Son las que todo el tiempo te animan, te ayudan y te dicen, ¿leíste? ¿Oraste? ¿Querés que hagamos un devocional? ¿Querés que nos juntemos a orar? ¿Compartimos algo? Son esas que te animan y no te quieren dejar en el mismo lugar. Son desinteresadas, como lo hizo Jonathan, que se alegran genuinamente por tus logros y te ayudan en momentos difíciles sin esperar nada a cambio. ¿Cuántos tienen amistades así? ¿Amén? ¿Cuántos son amigos así? ¿Amén? Y sobre todas las cosas te recuerdan tu propósito. Son aquellos que te recuerdan todo el tiempo quién sos vos en el Señor. Aun cuando estamos ahí caídos en el subsuelo, nos vienen a rescatar y te vienen a recordar quién sos vos en el Señor. ¿Por qué el Señor te llamó? ¿Por qué te alcanzó? Es necesario que oremos por vínculos así. Es necesario que al orar también nosotros le pidamos al Señor ser esos vínculos para otras personas. Y fíjate si al Señor Jesús no se le escapaba nada, ¿no? Él estaba en todos los asuntos. Y en esto de las amistades también nos dio una regla de oro que está en Mateo capítulo 7, verso 12. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Y acá se resume todo. ¿Querés amor? ¿Qué tenés que hacer? Sembrar amor. ¿Querés una amistad inquebrantable? ¿Qué tenés que sembrar? Amistad inquebrantable. ¿Querés una amistad que te acompañe en oración en los tiempos difíciles? Tenés que hacer lo mismo. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Y ahí es donde entendemos. Ahí es donde podemos realmente comprender y estamos en condiciones de comprender que Dios usa estas relaciones de manera estratégica. Decí conmigo, Dios usa relaciones estratégicas. Dios pone personas en nuestra vida de manera estratégica para bendecirnos. Y a veces en las situaciones más locas, ¿no? Nos hace conectar con personas que vos decís, de alguna otra manera no hubiera pasado. ¿Sí? Nos da esa bendición de poder conectar con personas que nos ayudan a abrir puertas, nos traen dirección, nos bendicen. Y fíjate si no es tan así, ¿no? Que a nuestro pastor yo lo conocí en una cancha de fútbol 5, imagínense, jugando de arquero. No me acuerdo si le habré hecho algún gol o no, pero sí lo que recuerdo es que después de eso nosotros empezamos a conocernos, empecé a conocer su corazón. No quedó solo en el fútbol 5, empecé a conocer su corazón, qué pensaba, empecé a conocer su amor por Dios, empecé a conocer lo que él anhelaba. Y ahí es donde entendí que Dios nos estaba uniendo estratégicamente. Ahí es donde entendí que Dios estaba queriendo hacer algo. Y fíjate que, no sé, creo que 14 o 15 años después, mirá, hoy estamos acá.
permitiendo que Dios cumpla su propósito en nosotros. ¿Nos agarramos a veces? Sí. ¿Estamos de acuerdo a veces? A veces sí, a veces no. Sin embargo, ponemos el propósito por encima de todas las cosas. Porque yo sé que Él ama y anhela bendecirme, como yo también amo y anhelo bendecir. Y reconocer esto nos bendice, iglesia. Nos bendice. Nos pone en el lugar correcto. Y fíjate que eso nos permite trabajar en equipo. Nos permite ser un cuerpo. Por algo Pablo cuando habla dice, ¿no?, que todos somos parte de un cuerpo. Que todos funcionamos de manera distinta, pero que contribuimos a que ese cuerpo pueda funcionar. Y está la vida de Moisés y de Aarón, ¿no? El Señor lo llama a Moisés. Le dice, vení a libertar mi pueblo. Pero Moisés tenía un problema. Era como medio corto de palabras. Le daba mucha vergüenza, era limitado. Sin embargo, eso no impidió que Dios haga su obra. Y ahí es donde aparece Aarón. Éxodo 4 dice, entonces el Señor se enojó con Moisés, o sea, ya se calentó porque le iba poniendo peros, que no podía hacerlo. Le dice, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz, y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Este es un claro ejemplo de relaciones con propósito, en la cual uno tenía una falencia y el otro vino a suplirla. Aarón, por un lado, era alguien que tenía muy buena dicción, hablaba bien, y sin embargo el Señor utilizó a Aarón para poder bendecir, para poder complementar eso que le faltaba a Moisés. Porque siempre que nos encontremos dentro de la dirección de Dios, vamos a ser un complemento para bendecir la vida de otras personas. Dios usa estratégicamente, déjame decírtelo. Te ayuda a abrir puertas, te ayuda, y está en el momento exacto. ¿Cuántas veces te encontraste de hablar con alguien porque justo se dio el momento, la situación, le comentaste que algo te estaba pasando y ese alguien con el que mantuviste esa charla te dio la solución? Sin pensarlo. Pues si era el último recurso o la última persona con la que vos por ahí pensabas que te iba a ayudar, y sin embargo en la charla, en ese problema, en esa situación que tenías, te terminó resolviendo el problema. Con un trámite, con una solución, con un contacto, con una puerta que necesitaba abrirse. Y así es el Señor. Usa estratégicamente, nos fortalece, nos desafía, nos llama a que podamos vincularnos de manera, en Él primeramente, ¿no? De manera bendecida, de manera sana, de manera correcta. Pero como decía al principio, como todo es un ida y vuelta, nosotros debemos, por un lado, ser humildes, abrir el corazón, tenerlo dispuesto para que cuando alguien nos dé un consejo en amor, podamos recibirlo. Cuando alguien nos dé corrección, cuando alguien nos pegue ese tirón de oreja, digo, che, le estás pifiando acá. Tengamos humildad para recibirlo. Cuando alguien pregunte, ¿no?, ¿por qué no venís a la iglesia? ¿O por qué no tal cosa? Lejos de enojarnos, podamos recibirlo. Todo lo que nosotros recibamos en el amor de Dios siempre va a ser para edificación. Siempre. Dios tiene el poder de bendecirte. De manera solitaria, en ese contexto individual, pero también por medio de personas. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame la banda, que quiero terminar.
Y de verdad, iglesia, Dios no anhela, ni fue su plan, que camináramos solos. Quisiéramos este recorrido espiritual de manera solitaria, sino que por el contrario, Él añade personas para bendecirnos. Él añade personas, así como hizo un Jonathan para David, así como hizo un Aarón para Moisés. El Señor también quiere añadir personas para bendecirte, o añadirte a vos para bendecir a otros. Y ahí es donde podemos cumplir el propósito por el cual el Señor nos hizo familia de fe. Debemos ser intencionales en eso. Dejar de que esos techos que nos están impidiendo, empezar a correrlos. Ser intencionales. Pedirle sabiduría si necesitamos elegir las relaciones correctas. Que Dios sane el corazón si hay cosas del pasado que nos están impidiendo relacionarnos. Que nos permita ser instrumentos de bendición para los demás. Pero hay un ejemplo, y hay una persona en donde todo confluye, en donde encontramos todas las respuestas. Y es en nuestro Señor Jesús, ¿no? La palabra nos habla y nos dice que Dios nos escogió, nos llamó, nos perfeccionó y nos glorificó a fin de que seamos a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Y en Él también encontramos un ejemplo de amistad, un ejemplo de relación. Cuando leemos Juan capítulo 15, verso 13, y Él dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Vaya, 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 si es profundo. Y en Él encontramos el ejemplo supremo de amor, de sacrificio, de entrega, de dar sin esperar nada a cambio. Cuando Él se entregó en la cruz, lo hizo en amor, entregándose, de tal manera de que Él corría ese riesgo de que hubiera gente que lo aceptara y que lo siguiera y otros no. Sin embargo, Él en amor se entregó. Dio su vida en rescate de todos nosotros. Y esa entrega nos debe llamar a vincularnos en ese amor, en un amor sacrificial, en un amor que da sin esperar, en un amor que siembra y espera, en un amor que da, que no se cansa de dar. Como hoy decía Cele, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de bendecir, no te canses de relacionar, no te canses de ser un puente para bendecir a otros. Nunca sabes que el otro puede estar necesitando algo que vos tenés. Cristo es el modelo de cómo debemos amar y cómo conectarnos. Ponete de pie, iglesia. Quiero que en este tiempo final podamos, en intimidad con el Señor, de verdad identificar qué cosas hoy están impidiendo que nos relacionemos de manera sana, con propósito. ¿Qué cosas están impidiendo que puedas abrir tu corazón a otros? ¿Estás reteniendo tu corazón y tu vida por miedo al rechazo? Porque por ahí te pasó. ¿Te aislás aun cuando el Señor te llama a vivir en comunidad? ¿Qué es lo que está impidiendo que hoy podamos relacionarnos? ¿Qué cosas impiden de nuestra vida, en el interior, en el corazón, en el espíritu, que podamos ser esos instrumentos por medio del cual el Señor quiere bendecir la vida de otros? Y ahí donde estás, te pido que ahí en intimidad con el Espíritu Santo puedas de verdad
Identificar esos techos que te impiden relacionarte con los demás. En esta familia de fe, en el entorno en donde estés. Porque Dios quiere sanar. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere bendecir tu vida, tu corazón y todo lo que quiere hacer por medio tuyo. Yo no sé qué es lo que hoy está impidiendo que te relaciones, pero el Señor sabe. Y ahí donde estás, entregáselo. Entregáselo. Con la plena confianza y certidumbre que cuando Él irrumpe, lo hace de manera radical. Lo hace para sanar, lo hace para limpiar, para redimir, para hacer algo nuevo. Y mientras ahí estamos en intimidad, déjame orar en esta tarde por todo esto que el Señor trajo en nuestras vidas. Padre, gracias, gracias por permitir que tu Espíritu Santo nos ayude a identificar aquellos techos, Señor, que no nos permiten relacionarnos de manera sana, tal y como vos anhelás para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos perdón si el miedo, el orgullo, si las heridas, si las decepciones hicieron en nosotros, Señor, un muro, no permitiendo abrir el corazón hacia tu familia de fe. Padre, en esta tarde te pedimos sabiduría para enseñarnos, Señor. Soltar lo que no bendice, pero abrazar lo que determinaste de antemano, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a que en humildad podamos recibir a todo aquel que vos pusiste, Señor, en nuestras vidas para bendecirnos. Que podamos en humildad, Señor, recibir consejo, recibir la guía, aun cuando muchas veces no estamos de acuerdo, Señor. Que seamos moldeables, Señor, en el corazón para recibir de tu guía, Señor. Porque creemos, Señor, de que vos ponés relaciones estratégicas, Señor, en nuestra vida para abrir puertas, para fortalecernos, para batallar en tiempos de debilidad, Señor. Para mostrarnos, Señor, que no estamos solos. Padre, hoy oramos dándote el control a vos, Señor. Dándote la lección, Señor, de lo que es mejor para nosotros. Hoy decidimos, Señor, darte el control del corazón para que hagas tú, Señor, tal como tu voluntad se estableció de antemano para nosotros. Te bendecimos, Señor, te amamos. Te damos gracias, Señor, por tu familia de fe. Padre, te damos gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona, Señor, que está ahí para afianzarnos, que está ahí para inquietarnos, Señor, que está ahí para desafiarnos, que está para no dejarnos, Señor, de la misma manera, sino que por el contrario nos anima y nos desafía, Señor, a seguir creciendo. Padre, bendícelos. Bendícelos. Padre, y permite que en la intimidad podamos detectar, Señor, qué cosas hoy nos impiden ser bendecidos. Padre, y renunciamos a todo aquello que nos impidió, Señor, ser un puente y un canal, Señor, para bendecir a los demás. Te bendecimos, Señor, te amamos.
Te amamos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos que este tiempo, Señor, sea un tiempo en el cual podamos romper techos. Podamos romper barreras, Señor. Y que nos puedas usar plenamente, Padre. Te bendecimos, Señor, te amamos. Hoy queremos exaltarte, Señor. Y en este instante siguiente, Señor, cuando levantemos nuestra voz, Señor, para adorarte, podamos también, Señor, entregarte toda barrera, toda herida, Señor, todo orgullo, todo impedimento, Señor, que hace que tu fluir, Señor, no sea en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.